Muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados a través de Facebook y Zoom y apoyar el Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por la Universidad Autónoma de Colombia, Instituto Ageo Magalhães de la Fundación Oswaldo de la Cruz, Ministro de la Salud de Brasil, Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil. Y por parte de México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Veracruzana, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Guadalajara. Se les informa que la ponencia será grabada y posteriormente publicada en Facebook, en https://facebook.com/CISalud Pública. Asistentes en Zoom, favor de poner su nombre en la pantalla. En el chat del Zoom y Facebook se informará cuando se publique la liga de registrar su asistencia en la plataforma Google Forms. La constancia al menos con el 80% de asistencias al seminario. Las preguntas hacerlas en el chat, ya sea por Zoom o en Facebook, o con la aplicación de Zoom, levantar la mano para solicitar hablar y entonces prender su cámara. Decir su nombre y de qué lugar se conecta. Ser breve en sus comentarios. A nombre de las universidades e instituciones participantes les damos la más cordial bienvenida a este seminario y estamos seguros que esta presentación será enriquecedora y disfrutarán de su contenido. Cedo la palabra a la doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez, profesora investigadora del Departamento de Morfología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para que presente a la ponente y el tema de este seminario que es titulada Infodemia en tiempos de COVID. Muchísimas gracias, doctor Héctor Gómez. Buenos días a todos. Pues para mí es un gusto y un honor presentar a la doctora Gabriela Gómez Rodríguez, quien es profesora. Perdón, no sé si se estaba escuchando. La doctora Gabriela Gómez Rodríguez es profesora investigadora titular, adscrita al Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, México. Es doctora en comunicación por la Concordia University de Canadá, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Sus intereses de investigación se centran en las líneas sobre la relación violencia, medios de comunicación, periodismo, ficción televisiva y SVOD, que es suscripción video on demand, estudios de recepción, comunicación científica. Desde el año 2009, ella es editora en jefe de la revista Comunicación y Sociedad. Ha escrito decenas de artículos y capítulos de libros y coordinado publicaciones a lo largo de su trayectoria académica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y es coordinadora del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OVITEL, capítulo México. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales. Ha dirigido tesis de posgrado y licenciatura, así como es miembro de diversos comités editoriales científicos y redes de investigación nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Gabriela Gómez Rodríguez, pues le cedo la palabra para iniciar con nuestro seminario. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer al doctor Héctor Gómez y a todo el equipo del cuerpo académico que él representa, a todos los miembros que están aquí en esta sesión, a todos los participantes, a todos los asistentes, pues el interés, ¿no?, de escuchar sobre este tema, por haberme invitado. Espero que esta plática, más bien, esta presentación de algunos datos les sea de utilidad y pueda generar en ustedes preguntas que podamos entonces compartir al final de esta breve presentación. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, para iniciar, les voy a presentar algunas de las noticias falsas que han circulado en relación al tema de COVID para refrescar un poquito la mente. Hemos estado confinados en casa prácticamente desde marzo del año pasado, ya son muchos meses y estamos cansados, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que
las noticias falsas se propagan particularmente a través de las redes sociales. Y bueno, les voy a presentar algunas que seguramente ustedes por ahí han leído o les han comentado. En primer lugar, bueno, dijeron que el COVID era un invento del gobierno y que significaba Chapovidio, ¿no? Entonces, bueno, esta es alguna información también, este es el hijo del Chapo. También dijeron que iban a quemar hospitales si se atrevían a recibir pacientes. Y bueno, pues también circuló información, ¿no? Sobre este tema. Luego empezaron a atacar a médicos, enfermeros y los corrían de lugares públicos, ¿no? Y en algunos casos hasta les impedían llegar a las viviendas, ¿no? Y bueno, esto es una información también que circuló muchísimo, incluso, pues mucha gente luego, el problema de estas noticias falsas es que la gente las crea, ¿no? Y que, bueno, también casos que atacaban a enfermeras o enfermeros, a equipo médico en los autobuses, ¿no? Y bueno, otra fake news que circuló fue que en el hospital te robaban el líquido de las rodillas y que se vendían, ¿no? A un precio exorbitante en el mercado. Y bueno, obviamente que para hacer estas noticias falsas, pues hay que tener muchísima imaginación también, ¿no? Entonces, bueno, esta es alguna de las que también han circulado. Otra más fue que los hospitales, fueron hospitales con alguna persona enferma en estado crítico, por lo consiguiente morían y la banda gritaba, perdón por la palabra, pero bueno, pinches médicos nos están matando, ¿no? Y esta es la noticia que apareció, ¿no? En este periódico de La Opinión. Y bueno, después de agredir al personal, recibieron entre aplausos y como héroes a los camiones de partidores de cerveza, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las noticias. Otra es que dijeron que las antenas 5G transmitían una señal para debilitar el sistema inmune y así enfermarnos de COVID. Bueno, esta es una de las noticias que también, fake news, ¿no? Que ha circulado muchísimo. De hecho, yo conozco varias personas cercanas que no se quieren vacunar totalmente, más bien ni siquiera han iniciado el proceso de vacunación porque dicen que esto tiene que ver con internet, ¿no? Y que quieren, pues se va a debilitar el sistema inmune y bueno, todo esto. Entonces, bueno, esta es otra de las noticias, ¿no? Y otra información fue que como parte del orden mundial, todos los países del mundo debían cumplir con una cuota, ¿no? Y pues que habían recibido una orden para infectar a todos y terminar con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra más. La otra más es cuando los gobiernos fumigaban contra el dengue o trataban de sanitizar áreas públicas, la gente dijo, nos están infectando, así que quemaron los hospitales, ¿no? Esta es la noticia. Y bueno, y esta también, ¿no? Sobre el termómetro que nos toma la temperatura cuando entramos a algún sitio público, ¿no? Que dañan la retina, que matan las neuronas. Y bueno, así ha circulado una serie de informaciones que no para, ¿no? Por ejemplo, la última es esta del oxímetro, ¿no? Que te escaneaba la huella, te robaban así todo tu dinero y es como si los médicos les aplicaran un biohacking, ¿no? Entonces, esa es otra de las informaciones. Y bueno, pues también el humor, ¿no? El humor que tampoco puede faltar relacionado con las noticias falsas, ¿no? Que pues decían, ¿no? Que si te convierten en zombie, pues un balazo, ¿no? Entonces, bueno, también el humor ha sido parte de esta circulación de excesa información que hemos tenido a lo largo de más de año y medio, ¿no? De noticias falsas, de fake news, de todo tipo, ¿no? Y sobre todo, pues, que están relacionadas con COVID. Y bueno, también la creación de memes, ¿no? Y bueno, les voy a platicar un poco, nada más, permítanme un segundo porque aquí hay algo que no, ya me deja. Sí ven mi presentación, ¿verdad? Completa, sí la ven, ¿verdad? Les voy a comentar un poco cómo va a ser la presentación, les voy a dar un poquito de contexto, voy a hacer una definición conceptual de lo que es infodemia, lo que son las fake news, lo que es la desinformación, lo que es la información errónea, porque también siento que hay mucha confusión en el uso de términos, entonces para aclararnos todos, ¿no? Y tener un poco más presente, ¿no? Cómo y cuándo utilizar cada una de esta terminología. Un poco también de algunas de las investigaciones, los temas, particularmente en el área de la salud y en el área de la comunicación, que es donde más se ha realizado investigación, que se han publicado artículos relacionados con esta parte de la fake news y el COVID, ¿no?
Y luego, bueno, algunos ejemplos de algunos memes también que han circulado y que son memes que también nos brindan un poquito de humor, pero también algunos memes que son relacionados con las noticias falsas y, bueno, el cierre de esta presentación. Y bueno, ya voy a comenzar. Bueno, en el mundo a la fecha se han contagiado 219 millones de personas del virus por el COVID y han fallecido 4.550.000 personas. El país donde más muertes ha habido es Estados Unidos, con más de 40 millones, siguiéndole la India con casi 34, Brasil con 21.5 millones, y México al 7 de octubre pasado tenía 280.000 personas fallecidas. Estos datos, pues todos sabemos, son terribles. Esta pandemia como la que hemos vivido nos ha dejado a unos más que a otros con mucho dolor, con mayor pobreza, con mucho cansancio, pero también con mucho hartazgo por la cantidad de información a la que nos hemos expuesto. Hemos consumido ya tanta información sobre el tema, entre falsa y verdadera, que estamos ya enfermos de tanta información. Vivimos hoy en un mundo globalizado, por lo que no tardamos mucho en tener noticias sobre los primeros casos que se reportaban desde China. Al darse a conocer al mundo sobre la aparición del virus y cómo se iba contagiando a la población del planeta, todos acudimos a los medios de comunicación para informarnos y nos encontramos con datos de todo tipo. La información proveniente de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o bien de la OPS, a través también de información oficial que se entregaba, por ejemplo, en México, mediante las conferencias de prensa vespertinas, que bueno, el doctor Hugo López-Gatell rompió récord, nunca habíamos tenido una situación así parecida en México y bueno, todas las tardes a las 6 de la tarde estábamos en el canal 11 o vía internet al pendiente de las conferencias del doctor Hugo López-Gatell y todo su equipo. Y bueno, como sabemos en estas conferencias, muchas veces los datos que nos proporcionaban no eran consistentes con, por ejemplo, los datos que se daban en los gobiernos estatales, ¿no? Entonces había mucha información contradictoria, no la actualizaban pues al día, a veces recibíamos información de muertes muy alta de un día a otro y era precisamente porque estaban actualizando la información apenas, en fin, entonces de pronto nos encontramos, ¿no? Como población temerosa, vivíamos con mucho miedo de, bueno, ¿cuántos muertos van? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo cuidarnos? Y si recuerdan, una de las personas que más defendió el no uso del cubrebocas fue precisamente López-Gatell, que él decía que no servía para nada, ¿no? Y bueno, entonces nos encontramos, al menos en México tuvimos estas conferencias de prensa, en otros países no tuvieron tanta información, pero bueno, a veces tanta información, si no la sabemos interpretar, manejar, no nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, y además de estas conferencias, evidentemente también toda la información que circula a través de los medios masivos de comunicación, que por ejemplo la televisión abierta o televisión, por ejemplo, de cable o satelital, ¿no? La radio, los periódicos, sitios electrónicos. Entonces, pues el tema de la pandemia se convirtió en el tema en mayúsculas en los medios de comunicación, ¿no? Al grado que otros asuntos y problemáticas también muy importantes parecieron no existir, totalmente desaparecieron de los medios de comunicación, porque también la pandemia se convirtió en un asunto que vendía. Hay que ser honestos, hay que ser realistas, también esto les trajo dividendos a los medios de comunicación. Y bueno, si en los medios de comunicación nos informamos, no podemos dejar de mencionar sobre todo a las redes sociales, que en el mundo, en Facebook, por ejemplo, alrededor de 2.900 millones de personas tienen una cuenta en esta red social. Twitter también es una red donde circula la información muy rápido, a pesar de los 140 caracteres, precisamente por esta restricción, ¿no? Hay que ser muy breves, hay que estar informando precisamente, entonces, de manera precisa. Entonces, bueno, pues en las redes sociales comenzó a circular muchísima información, pero no solamente en estas redes sociales, ¿no? En WhatsApp, que yo creo que WhatsApp se convirtió en una plataforma central ahorita con la pandemia, y a nosotros como profesores nos bombardean todo el día
con mensajes de trabajo, ¿no? Esta red que era algo privado para nuestros amigos, para nuestra familia, pues ya también es una herramienta donde te mandan información de junta, etcétera, etcétera. Entonces ya también estamos saturados, o al menos yo, de WhatsApp. Pero bueno, y entonces empezó también a circular rumores, empezaron a circular rumores, cadenas de información no verificada, no sé si a ustedes, pero bueno, videos sobre teorías conspirativas, ¿no? De si te aplicas la vacuna, si este virus había sido creado, lo que pretendían estos grupos de los poderosos hacer en este virus, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, nosotros pues no verificábamos, lo creíamos, porque son mensajes que están tan bien hechos muchas veces, que parece cierto, ¿no? Y ponen a voces expertas a hablar, que bueno, compartimos esta información y esto se hace una cadena interminable de circulación de mensajes que no están verificados. ¿Y esto qué provoca? Pues una psicosis, una especie de miedo que, bueno, todos pues es una emoción que todos hemos estado viviendo, ¿no? Y como sociedad, evidentemente, nos encontramos ante un evento que nunca nos imaginamos haber vivido, que estamos viviendo aún, a pesar que ustedes como médicos, como personal de la salud, saben que mejor que yo, que las pandemias siempre han existido, ¿no? Y bueno, nos encerramos en nuestras casas y teníamos miedo hasta de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos lavado las manos hasta el cansancio, ¿no? Ya es parte de nuestros hábitos, ¿no? Si no tenemos el cubrebocas, nos sentimos desnudos, nos acostumbramos ya, el ser humano se acostumbra a todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Nos da un poquito de gripa, tenemos un poquito de tos y ya tenemos temor de si tenemos COVID, ¿no? O si estamos en un banco, por ejemplo, o en el súper y alguien tose, lo vemos, pero con una manera así como, híjole, me va a pegar el COVID, ¿no? Y lo vemos con una mirada no muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, ha sido tal la saturación informativa que la Organización Mundial de la Salud y la OPS también nombraron toda esta saturación como infodemia. Y la infodemia, pues de acuerdo con la hoja informativa de estas organizaciones, consiste en una cantidad excesiva de información, en algunos casos es correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Y se origina de la producción exponencial. Estamos nosotros expuestos por todas estas plataformas y medios de comunicación a una cantidad enorme de información, ¿no? Y entonces, pues imagínense ustedes con el acceso a telefonía, por ejemplo, en México, 91.5% más o menos de la población tiene un celular. Entonces, muchas personas no tienen un plan de datos, pero sí compran, por ejemplo, le meten crédito, ¿no? Le meten saldo, como se dice ahí, a algún celular. Entonces, prácticamente casi todo el mundo que tiene celular puede tener acceso a redes sociales, a recibir algún tipo de información como las que le menciono, ¿no? Entonces, con toda esta mezcla informativa entre información científica y técnica con rumores, entonces imagínense, ustedes son expertos, pero la gran mayoría no lo somos, ¿en qué vamos a creer, no? ¿A quién le creemos? Nos encontrábamos de pronto
Doctor Héctor, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, se fue la señal, no sé qué pasó. Preguntarle. De ver. No se escucha, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, sí. Sí, a quién sabe, como que se desactivó el audio y no sé, yo no hice nada, lo prometo. Ok. Entonces, les decía, y bueno, para darnos una idea de la cantidad de información a la que hemos estado expuestos, les voy a compartir algunos datos, ¿no? Por ejemplo, en un reporte de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud, a 30 días desde la aparición de COVID, se habían subido 361 millones de videos en YouTube. A ver, aquí otra vez como que hay algún problema. No sé qué esté pasando, perdón. A ver si ven mi pantalla de nuevo, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí la ven? Se ve bien. Bueno, ok. 361 millones de videos en YouTube con las categorías de COVID-19, COVID-19. Y desde que comenzó la pandemia se han publicado cerca de 19,200 artículos en Google Scholar sobre este tema. En el mes de marzo del 2020, unos 550 millones de tuiteos incluyeron los términos coronavirus, coronavirus separado, COVID-19 pegado, COVID-19, COVID-19 o pandemia. Imagínense ustedes toda esta circulación de tweets, de videos, de artículos, agreguen las noticias por televisión, las conferencias de prensa, y en algunos países, por ejemplo, incluso comenzaron a producir ficción referido a la pandemia. En el caso de México, ninguna telenovela abordó el tema de COVID como problemática dentro de la trama. Sin embargo, el dramatizado unitario, así se le conoce al formato de, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, que seguramente también ustedes la conocen, pues sí abordó este tema, ¿no? Y fue, como dice el dicho también, y como La Rosa de Guadalupe, los dos únicos programas que abordaron este tema. Y Televisa, en una telenovela de Juan Osorio, él incluyó el tema de COVID y por un poco lo despiden. Entonces, ya estaba la gente, yo imagino, es una hipótesis que tengo, tan cansada del tema de COVID, tan harta, que evitaron meter este tema también en la telenovela, ¿no? Es como tener una especie de relax, ¿no? De no vamos a pensar en COVID, vamos a que cambie la gente de tema, ¿no? Entonces, bueno, respecto a Twitter, según un estudio del Centro de Informática de la Salud de la Universidad de Illinois, de este número que les comentaba de tweets, 35% provenían de Estados Unidos, 7% de parte del Reino Unido, 6% de Brasil, 5% de España y 4% de la India. La distribución por sexos fue casi igual, aunque los hombres tuitearon un poco más, un 55%. Y con respecto a la edad, el 70% de todos los tweets fueron producidos por personas mayores de 35 años. Y le sigue a este grupo los niños y los adolescentes, que bueno, son los que también están pegados a las redes sociales, esto con un 20%. Las etiquetas que utilizaban, ¿no?, relacionadas con la pandemia y que fueron más utilizadas fue hashtag pandemia y hashtag aplanar la curva, ¿no? Y bueno, esta sobresaturación de información no solo nos ha afectado pues a la población en general, ¿no? Obviamente pues a los médicos, sobre todo a los médicos, yo digo, ¿no? Y en un caso, en un estudio que se dio a conocer en diciembre de 2020, que fue realizado por los investigadores encabezados por Secosan, y fue un artículo publicado en la revista Medicina, revelan que los médicos del primer frente mostraron sentirse sensiblemente más estresados, sintiendo pues mucha ansiedad, padeciendo de mayor insomnio que los trabajadores de la salud que no habían sido afectados por información falsa relacionada
con estos tiempos de pandemia. Y estos investigadores concluyeron que la infodemia tiene consecuencias psicológicas significativas como las que acabo de mencionar. Y es que dentro de la enorme cantidad de información que ha circulado desde inicios de la pandemia, pues como les he dicho, hay mucha desinformación, lo que se conoce como noticias falsas o fake news, que es el término más utilizado, ¿no? Y bueno, es por esto que es importante aclarar los conceptos que les voy a presentar a continuación. El término desinformación incluye a todas las formas de información falsa, que es presentada con el fin de causar intencionalmente un daño público o con fines de lucro. Este término pues se ha vuelto popular pues mucho a nivel político con las campañas, ¿no? Políticas por ejemplo, con Trump, ahí es un término que se volvió muy, muy popular. La UNESCO utiliza los términos desinformación e información errónea para contrastar con la información verificable y subraya que gran parte del discurso sobre las noticias falsas combina dos nociones. Esto que está aquí en la diapositiva, que es información errónea, que es lo que se conoce en inglés como misinformation, y la desinformación, disinformation. La información errónea sería información falsa, pero la persona que la está difundiendo cree que es verdad. Entonces ahí no hay una mala intención. Mientras que la desinformación sería información falsa, pero la persona que la difunde sabe que es falsa, es decir, que es mentira. La UNESCO evita utilizar el término fake news porque lo considera inadecuado. Sin embargo, pues como les digo, es el término de mayor uso a nivel mundial. Y bueno, no obstante, pues también que se ha usado en cuestiones políticas, con el tema de la pandemia hemos recibido enormes cantidades, como ya les mencioné, algunos datos de información falsa, ¿no? Y bueno, no solamente las noticias, ya les comentaba de la cantidad de artículos que se han publicado en Google Scholar, también en la academia, ¿no? Fue y ha sido un tema que nos ha interesado a muchos, ¿no? En todas las áreas, bueno, el área de la salud principalmente, el área de la comunicación, evidentemente, por los medios a través de los cuales se difunden estos mensajes. Y no hay que dejar de reconocer también que hay muchos artículos que se han realizado al vapor, ¿no? Yo soy editora de una revista de comunicación y sí, o sea, de pronto nos mandaban artículos de investigación sobre COVID a 3 meses, ¿no? De haberse dado a conocer la pandemia y obviamente no los aceptábamos porque no considerábamos que hubiera una reflexión, hubiera una maduración, ¿no? Que requiere, ¿no? Teórica, metodológica, absoluta. Entonces, bueno, en realidad otros colegas de otras revistas lanzaron temáticos sobre el tema de COVID y bueno, pues cada quien, ¿no? Pero nosotros decidimos que no, que era mejor recibir artículos ya que maduraran un poquito más. Y bueno, hice una búsqueda en el índice que seguramente ustedes conocen, el Web of Science, y bueno, aquí sí, aquí son artículos de revistas de mucho prestigio que tienen esta revisión por pares, y encontré que sobre esta unión de fake news COVID, se han publicado, evidentemente, desde que apareció la pandemia hasta hoy, 322 artículos, ¿no? Aquí dice 321, pero es que no está en la tabla 1 que acaban de publicar, que corresponde al año 2022. Entonces, 139 para el año 2020 y 182 para el año 2021. Y uno en lo que se conoce en modalidad de Early Access, ¿no? De este total, 72 corresponden al campo de la comunicación, ¿no? Porque ustedes saben, el campo de la comunicación abarca muchas cosas, pero bueno, el uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los discursos, ¿no? Y el área de la salud, pues claro, el tema de todas estas afectaciones al personal, a la población, a toda la comunidad médica, ¿no? A la cuestión de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, ya un poquito dándoles algunos ejemplos de los títulos que aparecen en estos artículos publicados en el web, en las revistas que están indizadas
En el Web of Science, ustedes aquí pueden leer rápidamente algunos de los títulos y claro que es de esperar que el enfoque, dependiendo del área donde se publica, sea más al área de la comunicación o al área de la salud, ¿no? Entonces, y bueno, son revistas médicas o son revistas que tienen que ver con el campo de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden, si les interesa, hacer estas búsquedas en el Web of Science y leer estos artículos que me parece que algunos son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, es un asunto también que nos ha interesado a la comunidad científica, a la comunidad académica, y pues por eso estamos también aquí comentando, ¿no? Porque hay que reflexionar y también ver a la distancia, pues todo esto que ha estado pasando con la cuestión de los mensajes, los medios de comunicación, las noticias falsas y la pandemia, ¿no? Y bueno, siguiendo con este tema de la sobreexposición informativa a la que nos hemos enfrentado, pues un actor central pues son los medios de comunicación, ¿no? Y entonces en esta búsqueda que estuve realizando en las bases de información, me encontré con un artículo que me parece muy interesante porque es un artículo comparativo y fue realizado por Liliana Gutiérrez Cova, Patricia Cova Gutiérrez y Javier Gómez Díaz, y se publicó en la revista española, Revista Latina de Comunicación Social, que está indizada en el cuartil 2 de Scopus también. Y el trabajo se titula Noticias falsas y desinformación sobre COVID-19, análisis comparativo de 6 países iberoamericanos. Y bueno, estos países son España, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina. Y bueno, en este análisis que ellos hicieron en los medios de comunicación en estos 6 países, detectaron 371 noticias falsas. Y una de estas, no sé si ustedes alcanzan a leer, pero estaban diciendo en Ecuador, ¿no? Que se estaban construyendo fosas comunes en Guayaquil, ¿no? Entonces uno ve esta información, aquí está la fuente, y en la base, en nota a pie viene pues la fuente de Twitter, ¿no? Las noticias falsas también se conocen como bulos, ¿no? Si ustedes escuchan este concepto, leen este concepto, se refiere a noticias falsas, ¿no? Entonces, bueno, ellos analizan todos estas noticias falsas y bueno, distinguen en su estudio variables, ¿no? Para identificar la intencionalidad de la propagación de las fake news, ¿no? Primero, por ejemplo, estaría la variable de interés ideológico, que son estos bulos, ¿no? Que buscan desacreditar gobiernos, como en la noticia anterior, ¿no? Que esto de cavar fosas y están tratando de desacreditar también gobiernos. Y bueno, esas son noticias falsas que han circulado muchísimo, ¿no? Otra categoría se refiere a las acciones delictivas, que son las que pretenden acceder a información financiera para robar a las personas. Otra categoría sería las noticias falsas, que buscan desestabilizar o generar pánico, que bueno, en estas yo creo que hemos recibido demasiadas, ¿no? Dejando muchas veces mensajes desesperanzadores. Por ejemplo, esta situación de la supuesta manipulación genética con que se creó el virus SARS-CoV-2 en colaboración entre médicos americanos y médicos chinos, ¿no? Esta información también circuló, ¿no? De pronto parece como una historia de película de terror, ¿no? Pero bueno, eso hemos estado viviendo, ¿no? Y bueno, aquí está otra noticia con esta intención de desestabilizar, en esta que les comentaba, ¿no? Que la voy a leer textual. Dice, finalmente, no, ustedes no la ven, ¿verdad? Yo que tengo esta, no. Finalmente, el FBI arrestó a un profesor de la Universidad de Boston que estaba en conexión con la Universidad China y el laboratorio de investigación en Wuhan y fue altamente pagado. Ahora está muy cerca de estar claro que el coronavirus es un bioataque planeado y conducido por China. Un experto chino asegura a todos que la inhalación de vapor de agua caliente mata el virus corona al 100%, ¿no? Incluso si el virus entró por la nariz, la garganta y los pulmones. Imagínense nosotros leer toda esta información, pues claro, ¿cómo no vas a caer en pánico, no? El COVID-19 no puede soportar el vapor de agua caliente, entonces, bueno, yo no dudo que mucha gente se haya puesto directamente al vapor, ¿no?
y circula esta información a todos los miembros de tu familia. Fíjense, o sea, están pidiendo, hacer una apelación a que circule esta información, es que esto es importante, ¿no? Y ahí vamos, como borreguitos, ¿no? Caemos en este tipo de informaciones, la compartimos y a la vez las personas a las que les compartimos esta información las comparten con otras, y así esto se hace una cadena de cientos, de decenas, de miles, no sé de cuántos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las intenciones de las noticias falsas, ¿no? Y bueno, también estos mismos investigadores comentan que cuando un bulo o noticia falsa no se puede clasificar en alguna de estas categorías, entonces se considera que la intención que hay detrás es la de generar una alta actividad en las redes sociales, y a esto se le denomina clickbait. Y este tipo de informaciones puede generar incluso, por ejemplo, algún sentimiento esperanzador, ¿no? Por ejemplo, esta noticia fake sobre la vacuna rusa contra el coronavirus, ¿no? Bueno, sabemos que luego ya sí crearon la vacuna, pero esto fue muchos meses previos a esto, ¿no? Entonces, bueno, todos estábamos esperando, ¿no? Que se creara la vacuna, que hubiera alguna cura, y bueno, a partir también de eso, también se generaron otro tipo de informaciones falsas, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, ellos encontraron que Facebook fue la red social más utilizada para difundir noticias falsas, pues un 32,9% de los 371 casos que analizaron, la utilizó. La otra red social más utilizada fue WhatsApp, que como les comento, ya WhatsApp se convirtió en un actor central en esta pandemia, y Twitter, ¿no? Con un 5,7%. Pues en cuanto a los temas más comunes de noticias falsas sobre COVID, estos mismos investigadores reportaron lo siguiente. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que la gran mayoría de las informaciones falsas se refieren a acciones de gobierno, de organizaciones y personajes públicos, consejos de salud, ¿no? Supuestas curas y consejos de salud, la situación de un país, las teorías conspirativas, el riesgo y las formas de contagio, las falsas ayudas económicas, y bueno, es parte de lo que este trabajo también revela, ¿no? Y bueno, otra cuestión que también fue muy difundida y mucha gente también lo creyó, es esto que tiene que ver con el uso del cloro, ¿no? No sé si ustedes seguramente vieron algunos memes, ¿no? Y la declaración de Trump sobre el uso del dióxido de cloro para tratar COVID. Esto generó mucha discusión en las redes sociales, muchas declaraciones también de parte de los médicos alertando de los riesgos que implica tomar dióxido de cloro. Las personas también, seguidoras en redes sociales, los usuarios, contestaban a estos defensores del dióxido de cloro. Entonces, de pronto se volvió ahí en la esfera pública toda una serie de discusiones y hasta de odio, ¿no? De discursos de odio respecto a, pues, ¿no? Los que no estaban a favor del dióxido, los que sí están a favor del dióxido de cloro. Y esto a la fecha, ¿no? Sigue habiendo, pues, mucha información que circula sobre este tipo de alivio, ¿no? Para el coronavirus, ¿no? Pero bueno, un personaje muy famoso a nivel global que influye en este uso, pues es y no es el dióxido de cloro que en realidad el que propagan a algunos médicos, ¿no? Porque hay una línea de médicos que sí están a favor del uso del dióxido de cloro, pero la gente malinterpreta que el cloro, ¿no? El cloro con el que limpiamos en nuestras casas. Entonces, he ahí el gran riesgo que esto puede implicar también al creer este tipo de informaciones, porque puedes atentar realmente por creer en esta información, pues contra la salud, ¿no? Entonces, bueno, además de todo este tipo de información, que bueno, sería interminable mostrarles tantos ejemplos, pero otro tipo de mensajes que nos han inundado en las redes sociales también son los memes. Bueno, en México amamos los memes de pronto, somos adictos a los memes, o hay gente que es buenísima para crear memes, y circularon, como les he dicho, muchísimos en relación al COVID, ¿no? Y hay un estudio que realizó la doctora Eva Salgado del CIESAS México, de Ciudad de México, y ella encontró
un elemento característico que circuló en los memes que se difundieron a través de todas las redes sociales, y que es el humor. El humor en México no puede faltar, ¿no? Eso es aparte de nuestro ADN y, bueno, parte también de lo que hemos consumido históricamente a través de los medios de comunicación, entiéndase sobre todo Televisa, y a través de estos memes se resaltan positivamente elementos de identidad que se asocian al mexicano, y esto pues es muy importante de destacar. Por ejemplo, en esto que vemos en las imágenes, ¿no? Vemos pues la temática de la lucha libre, que bueno, sabemos también que es hay muchísima gente seguidora de esta afición deportiva, ¿no? Y también este tipo de estereotipado, ¿no? De cultura popular mexicana, ¿no? Y en el primer caso que ustedes pueden ver a la izquierda, pues es medicamentos que se usan ampliamente para el resfriado, ¿no? Miel con limón, té de canela, broncolín, ¿no? Y en el caso, y eso, bueno, esto te va a ayudar para que evites, te protejas contra el coronavirus, ¿no? Y por otra parte, también para desinfectar contra, bueno, pues ya ven que hasta tocar cualquier cosa podría tener virus, había que protegernos, entonces había que usar pinol, ¿no? Y bueno, pues en el caso de los mexicanos, bueno, pues el pinol aquí ya, ¿no? Atacando al coronavirus, ¿no? Entonces, esa es parte también de crear como los héroes, ¿no? Que nos van a venir a defender de este virus que llegó para quedarse, ¿no? Y otra cuestión, un personaje que ha sido también muy, pues muy criticado, a veces también alabado, adorado por otros, al principio, después ya no tanto. Bueno, es el caso del doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Y bueno, en este caso, bueno, seguramente ustedes identifican esta imagen como con estas hojitas que se ponen en las puertas de las casas, ¿no? Este hogar es católico, aquí no aceptamos propaganda de otra religión. Yo lo he visto muchísimo en muchas colonias, ¿no? Y los memes lo caracterizaban como una figura paterna que nos obligó a llevar a cabo la acción de quédate en casa, ¿no? Esa frase tan popular que la hizo él. Y bueno, aquí en esta imagen se presenta al doctor López-Gatell, pues como les comento, ¿no? A manera de estos letreros que las familias colocan en sus hogares, y de esta forma refrendar el carácter católico de las familias pues que en ese hogar residen, ¿no? Y este elemento de la religión también es muy importante en el mexicano, ¿no? Y es una parte también de que la gente siga ciertos mensajes, esté a favor de ciertos mensajes, que sea más fácil de identificarse con un mensaje que tenga alguna cuestión de sentido, una propuesta connotativa religiosa, a que no, ¿no? Entonces, pues bueno, este mensaje, este meme también circuló mucho en las redes sociales. Y bueno, estos memes cumplen, como dice la doctora Eva Salgado, una función catárquica, ¿no? Porque con este humor que nos caracteriza, pues había alguna especie de descarga de emociones, ¿no? Y veníamos acumulando miedo, enojo, encierro, más suma de todo lo que hemos vivido todos, ¿no? Y entonces, pues un agobio, ¿no? En general, un hartazgo, como es mi palabra que me gusta utilizar. Entonces, la doctora Eva Salgado, ella dice en su estudio que esta publicación, este meme, resume las significaciones generadas durante la cuarentena en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, en este caso también, pues aquí les pido que ustedes se identifiquen, ¿no? En cuál estado nos encontramos ahora, cómo empezamos, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de esta acción que hubo de parte de muchísimas personas de ir a comprar papel higiénico, ¿no? Lo primero que se acabó creo que fue el papel higiénico, que todavía no me explico por qué. Luego empezó la etapa del cubrebocas, ¿no? Y bueno, muchísimos memes aquí identificados con esta transformación de la Mona Lisa, ¿no? Que pues se inicia toda delgada, bien peinadita, ¿no? Luego pues ya la etapa de la locura, ¿no? Con los hijos en casa, el trabajo que se triplicó, que les digo, ya con las redes sociales esperan que estemos disponibles en el trabajo a todas horas, en todo momento.
los que tienen hijos chiquitos en casa, los hijos, el esposo, la familia, no, pues una locura total, ¿no? Y bueno, como al final acabamos, pues todos más gordos, ¿no? Con mucho peso, calvos, deformados, ya no somos lo que éramos a inicio de la pandemia. Entonces, bueno, esto es parte de lo que también dice la doctora Salgado, nos está representando como estas situaciones generadas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que no somos en realidad los mismos que hace 1 año y 8 meses, ¿no? Más o menos. Y bueno, otra cuestión muy importante también es la cuestión que tiene que ver la tecnología, el uso de la tecnología y cómo resolver o no, cómo se ha resuelto o no esta infodemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el devenir de la pandemia, la gestión de esta pandemia ha sido un dilema que aún tiene varias aristas, ¿no? Que impiden que se pueda volver o que se resuelva en orden, que se resuelva con rigor la dispersión de toda esta desinformación o de estos bulos o de estas fake news, ¿no? Pues el uso de la tecnología ha sido al mismo tiempo un arma para combatirla, pero también un medio que ha posibilitado su circulación en la esfera de la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, la OMS aseguró el 23 de septiembre del 2020 en una declaración pública que la tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e informados permite y amplifica una infodemia que sigue minando la respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia. En esta declaración no solo se reconoce a la tecnología como una herramienta que puede tener una utilidad ambivalente en el combate a la infodemia, sino también es un llamado a las naciones del mundo para extremar cuidados en la exactitud, perdón, es que acá estaba recibiendo, para extremar cuidados, ¿no? Y sobre todo la veracidad, la coordinación en los datos que se difunden desde las fuentes gubernamentales y una invitación a empoderar y apoyar a sus poblaciones para que también tomen un papel importante en la gestión de la infodemia, ¿no? Es decir, confiar en la gente para alertar y evitar la propagación de noticias falsas, siempre y cuando se cuiden aspectos como la libertad de expresión. Entonces, bueno, el apoyo que puedan encontrar los gobiernos en los medios de comunicación con gran penetración y confiabilidad y en la ayuda coordinada y organizada de los líderes de opinión de todos los ámbitos de la actividad humana en el país, son también canales de comunicación muy útiles para evitar que la desinformación se siga propagando de una manera irresponsable y coordinada, e indiscriminada, perdón. Desde esta perspectiva, pues han habido algunos esfuerzos importantes, aunque también otros pues han sido aislados, ¿no? El gobierno de México, por ejemplo, implementó el sitio coronavirus, a ver, permítame. Bueno, no sé, aquí me están preguntando algo. Desde bueno, han habido casos importantes, ¿no? El gobierno de México implementó el sitio coronavirus.gov.mx, en donde se trata de poner a disposición de la población del país todo tipo de información, desde la más práctica con recomendaciones para evitar contagios de manera cotidiana y hasta artículos científicos provenientes de sitios prestigiados y que tocan temas de gran complejidad pensados para ser consultados por los expertos en las distintas áreas de salud. Y bueno, pues este es el sitio donde también el gobierno creó para que la gente también se informe, pueda consultar, que una limitante puede ser que están publicados pues en el idioma inglés, ¿no? Y bueno, como sociedad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo combatir la infodemia? Bueno, el propio gobierno de México tiene una sección en este sitio que les comento, en donde se exponen varios mitos y realidades sobre la enfermedad que produce el COVID, ¿no? En el cual se publican varias de las informaciones que circulan a través de las redes sociales sobre las supuestas formas más efectivas de combatir los contagios o la propia enfermedad. Mediante una explicación breve pero concisa, utiliza un diseño muy amigable
que hace atractivo el consultarlo gracias a los recursos visuales caricaturizados que utiliza. Por ejemplo, un mito, ¿no? Que han desmitificado en este sitio, ¿no? El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus. La realidad, pues, es que no. El ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia que el comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Mito, ¿se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol? Y muchos quisieran, ¿verdad?, que se acabara el virus con el alcohol, ¿no? O con cloro. La realidad es que no. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve, ¿no?, para matar el virus, ¿no? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud también tiene una sección dentro de su sitio web para dar consejos a la población sobre los rumores, como el uso de los suplementos de vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Y también sobre el uso correcto de las mascarillas, porque bueno, también yo creo que muchísimas personas nos ponemos muchas veces las mascarillas de manera incorrecta y eso pues no nos protege nada, incluso puede ser incluso más riesgo, ¿no? O también sobre alertar del uso de sustancias que pueden ser tóxicas, ¿no? Y bueno, sin duda, con todo esto, los gobiernos tuvieron que enfrentar, ¿no? Cómo solucionar todo esto, cómo enfrentar todo este tipo de informaciones, desinformaciones, la propia pandemia, el no estar trabajando millones de personas. Bueno, yo creo que a nivel global nunca habíamos vivido algo así, al menos, bueno, en este siglo y el siglo pasado, pues hubo otros retos, pero bueno, ha sido un problema que han tenido que resolver los gobiernos, ¿no? Entonces, algunos han colaborado, pues, de cerca, ¿no?, con los medios sociales y, bueno, y acuden con las redes sociales y les solicitan que etiqueten la información que es publicidad política y que retiren post con información falsa, ¿no? Otros gobiernos han propuesto leyes que criminalizan la viralización de rumores a través de las redes sociales y sus aplicaciones. Y esto pues también ha levantado preocupaciones respecto a los derechos civiles y el abuso pues de estas regulaciones por parte de las autoridades. Entonces, en este caso, por ejemplo, en China, pues han encarcelado a periodistas y a detractores bajo el disfraz de estar regulando las noticias falsas y los medios sociales. Evidentemente, China no es un país donde exista una libertad de expresión, ¿no? Pero en la India, por ejemplo, donde se supone que sí hay una libertad de expresión, pues no, también hubo un tipo de censura al apagar Internet. Entonces, por ejemplo, en un trabajo publicado por Ucha Rodríguez y Chan Xu, titulado Regulation of COVID-19, Fake News Infodemic in China and India, expone cómo se ha dado este caso de regulación de circulación de información falsa, ¿no? Y, por ejemplo, en China, bueno, seguramente ustedes saben, no hay Facebook, ni Twitter, ni YouTube, ni WhatsApp. Tiene China sus propias redes sociales. Y entonces los chinos reciben información de los sitios de medios tradicionales y pues imagínense ustedes este tipo de información que reciben y también pues su red que es interna pues está muy censurada, no les permiten acceder a muchos sitios de Occidente, ¿no? China es el país con mayor número de usuarios, pues evidentemente es el país con mayor población del mundo, tiene 904 millones y de estos más de 700 millones acceden a noticias a través de sus celulares. Mientras que en la India hay 687 millones de usuarios activos de Internet. Y bueno, pues es parte de lo que también en estos países pues han establecido. Por ejemplo, en China, un sinónimo de rumor es fake news. Entonces el gobierno ha sido muy, muy estricto al tomar medidas antirrumores durante el COVID-19. Por ejemplo, para mayo del 2020 se habían llegado a exponer hasta 600 rumores en un solo día. Entonces lo que hacen es retirar todas las noticias que expanden rumores y las páginas que están difundiendo estos rumores las apagan, ¿no? Entonces algunas aplicaciones muy famosas en China son Xinhua News, Tencent News, WeChat, y en estos espacios se proveen espacios para que se detecten rumores y el llamado fast-checking, ¿no?, que es para verificar cuando una noticia es o no verdad o es falsa, ¿no?
Y en cuanto a Facebook, pues también Facebook tiene un papel muy, muy importante, pues a través de las redes sociales, en particular de esta red social, ha circulado una enorme cantidad de desinformación. Y entonces, en un reporte que dio en agosto de este año, informó que eliminó más de 3,000 páginas de esta red, o sea, imagínense ustedes 3,000 páginas, que divulgaban desinformación sobre el coronavirus, así como más de 20 millones de publicaciones que habían sido difundidas desde el inicio de la pandemia hasta junio del 2021. Y además, bueno, seguramente ustedes cuando utilizan Facebook y escriben a lo mejor algo COVID o a lo mejor les aparece alguna información, les aparece como una alerta, ¿no? Esta información puede ser falsa, consulta información oficial, ¿no? Entonces, bueno, ha alertado sobre 190 millones de posibles informaciones falsas. Entonces ya está muy al pendiente esta red social, pero bueno, en este año es cuando se puso a regular más estos contenidos, a supervisarlo más, aunque les digo, también tiene en algunos casos también esto que ver, se critica con la supuesta, ¿no?, violación a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso, por las consecuencias también que puede tener para el mundo, es importante también que esta red social esté toda la gente que tiene trabajando, verificando que la información que circula no genere información que pueda también hacer mucho daño a la población, ¿no? Y bueno, entonces, como podemos reflexionar, de este rápido repaso, nos hemos visto expuestos a múltiples tipos de informaciones por diversos canales, ¿no? Algunas son noticias falsas, otras han tenido el objetivo de entretener o paliar un poco la incertidumbre en la que hemos vivido por más de año y medio. Y bueno, estamos en la era de la sociedad de la información y la circulación de datos e informaciones, como les he expuesto, es enorme. Y a diferencia de otras épocas en que ha habido pandemia, hoy en día contamos con múltiples dispositivos y plataformas que portamos con nosotros prácticamente todo el día, ¿no? Lo traemos el celular a donde vamos prácticamente, ¿no? Y por ende estamos abiertos a recibir mucha información, ¿no? WhatsApp, redes sociales virtuales, redes sociales tradicionales como los amigos, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esto, no? Lo que hace sobre todo mucha falta, yo como comunicóloga, es crear conciencia y formar una recepción crítica a todos los niveles, ¿no? Desde preescolar hasta adultos mayores, ¿no? Para que sepamos conocer, bueno, descartar, identificar cuando nos llegue una información falsa, la verifiquemos y no la compartamos también, ¿no? Cuando dudemos de una información, ¿no? A pesar de que algunos gobiernos han implementado medidas para penalizar la circulación de rumores, que en muchos casos es muy bien visto, pero bueno, en otros no, porque atenta a la libertad de expresión, pues es importante esto que les presentaba sobre el papel que está haciendo Facebook, ¿no? Al alertarnos de posibles informaciones falsas, ¿no? Pero, bueno, también es una realidad que cada día hay empresas que encuentran maneras de crear falsos sitios, ¿no? Hay en México, por ejemplo, hay un documental en YouTube, ¿no? De un tipo que se dedica a crear sitios que parecen de medios de comunicación reales, crean informaciones falsas y su objetivo es desestabilizar, crear los trending topics famosos de Twitter, ¿no? Y contratan a jóvenes que luego, pues por una paga, me imagino que baja, pues van y trabajan por ejemplo, en viviendas, en vecindades, tienen estos lugares, pues que son piratas, ¿no? Y que también, pues en tiempos de campaña política, evidentemente que los contratan, ¿no? Para crear informaciones falsas, ¿no? Entonces, bueno, si no somos conscientes de todo esta información, de verificar información, pues vamos a seguir compartiéndola. También hay sitios que se han creado para que entremos a ellos y verifiquemos la información, ¿no? Entonces, bueno, una conciencia, ¿no? Una mirada crítica, una recepción crítica, consultando varias fuentes, ¿no? Para poderla combatir a la infodemia, ¿no? Y bueno, como sociedad, pues también hace falta que apaguemos o sea, no encendamos los medios un tiempo, nos desintoxiquemos de tanta información y
pues solamente consultar aquellas fuentes que en realidad nosotros sí consideremos que son confiables, ¿no? Creo que todo lo que hemos vivido y estamos viviendo es una corresponsabilidad, ¿no? Es algo compartido. No solo recae todo esto en el que difunde la información falsa, sino nosotros, pues que la difundimos, la creemos y no la cuestionamos. Entonces, siempre que recibamos alguna información, hay que preguntarnos de dónde viene, cuál es la fuente. Si no encontramos esa información en muchos sitios, lo más probable es que sea falsa, ¿no? Seguramente hoy somos otras personas, hemos aprendido de la enfermedad, pero jamás olvidemos que en materia de salud, ni la información que encontramos en Internet, ni las redes sociales, nunca van a reemplazar a un buen médico o a una voz respaldada por la ciencia en materia de salud. Y bueno, esto sería mi presentación. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí para terminar, vamos a cerrar con algunas también de los memes, ¿no? Divertidos de pronto, que no sé si recuerdan cuando nos pusieron la vacuna, que decían que se te pegaban algunos metales, ¿no? En el cuerpo. Y bueno, siempre los Simpson han estado también presentes en los memes. Y bueno, que tiene que ver con el uso del alcohol, ¿no? Y de los genes. Que tiene que ver con AMLO sobre el uso del cubrebocas y las evidencias, ¿no? Para cuando tomas una vacuna. Con una vacuna se aprueba tras probarla en miles de personas y cuando, bueno, la gente cree más en cuestiones que no están comprobadas científicamente, ¿no? Y a veces también es producto también de toda esta información falsa que ha circulado en los medios de comunicación, ¿no? Y es otra de los discursos, ¿no? que están por ahí circulando, ¿no? Que las vacunas incluyen chips, y bueno, eso yo creo que todos lo han escuchado. Y bueno, otra cuestión, este doble discurso, ¿no? No dejaré que me metan cosas dañinas en mi cuerpo, pero sin embargo tenemos una alimentación muy pobre, ¿no? Basada en refrescos y comida chatarra, ¿no? Esta también, que tiene que ver con López-Gatell, ¿no? Bueno, pues siempre, como les digo, siempre el humor está presente en los memes, ¿no? Que también, de alguna manera, también nos sirven, como decía Eva Salgado, con un efecto catárquico, ¿no? Y bueno, alguien también que no creía en el COVID, decía que no existía y no se puso la vacuna y al final pues sí le dio COVID, es esta actriz, creo que es una actriz, ¿no? Pati Navidad, ¿no? Y bueno, así ustedes pueden encontrar decenas y decenas de fake news, de memes, de información falsa, sumándole pues a toda la información que circula en los medios de comunicación. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, muchísimas gracias. Damos un agradecimiento a la doctora Gabriela Gómez Rodríguez por esta excelente ponencia y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos si pueden poner sus preguntas en el chat o si alguien quisiera hacer una pregunta mediante activar su micrófono y su cámara y presentarse directamente con la doctora, adelante, también está esa opción. Nada más pidiendo la palabra, igual pueden levantar la mano aquí mismo en la aplicación para poderles ceder la palabra. Doctora Gabriela Gómez, hay muchas felicitaciones, tanto en Facebook como aquí en el chat. También recibimos felicitaciones por su excelente ponencia. Hay una primer pregunta que me voy a permitir comunicarle. Bueno, más bien era tal vez una aclaración que están solicitando acerca del dato que nos compartió sobre los 40 millones de muertes en Estados Unidos. Hay una pregunta acerca si son los casos o las muertes. No, perdón, son los casos. Ahí hubo un error de mi parte. Son 700,000 más o menos, ¿no? 700,000 muertes. Y muchas gracias por la aclaración. Tenemos por aquí unos, bueno, aparecen comentarios, pero igual a lo mejor por ahí también está inferida alguna pregunta de Facebook. Nos menciona de Hortensia Robles, dice, esa medida en China, supongo que la de regular la información, dice, es buena por las
noticias falsas, pero eso da pie a un control y no se diga a veces la realidad del COVID. No le escuché lo último, perdón. Dice Hortensia Robles, esa medida en China es buena, supongo que la cuestión de controlar la información, dice por las falsas noticias, pero eso da pie a un control y no se diga a veces la realidad del COVID. Sí, bueno, China no es un país que se distinga por tener una gran libertad, ¿no? Más bien hay mucho control a nivel de todo el país, ¿no? Entonces sí, es una medida de control, mayor control todavía, ¿no? Aparte del que tienen en la población, ¿no? No hay libertad de prensa, no hay libertad de nada en China. La doctora Patti Loreley tiene la mano levantada. Adelante, doctora Patti, con su... Sí, muchísimas gracias, doctora Gaby. Una gran felicitación por su conferencia. Muy interesante. Lo que me parece muy importante es lo que nos mostró en el sentido de que hacia dónde van dirigidas las fake news, ¿verdad? Y con qué finalidad. Me gustaría preguntarle si usted sabe algo o nos puede decir dónde podemos informarnos acerca de cuáles son las compañías, que muchas veces son fantasmas, que se dedican precisamente a fabricar fake news para generar caos. Pues no, así como decirle los nombres de cuáles son, pues no, usted puede, cuando encuentre una noticia falsa y pareciera que es un medio real, ¿no? Pero y tienen información, pero no tienen ahí como quien hizo esa página es totalmente falso. Entonces no hay manera porque imagínense ustedes, pues no les conviene, ¿no? Que lo detecten, ¿no? Entonces es parte del negocio, ¿no? No aparecer, ¿no? Ser como invisibles, pero parecer real, pero no los identifiquen. Lo que sí es que hay sitios que se han creado para verificar noticias. En México, por ejemplo, siempre cuando hay campañas políticas, varios medios de comunicación se unen y hacen se llama verificado, ¿no? Un centro que se llama verificado.com, donde ahí puede uno entrar y puede uno estar poniendo ahí el nombre de la noticia y ahí dicen noticia falsa, noticia real, ¿no? Y hay otros lugares, otros sitios en internet también que se han creado precisamente para verificar. Como en otros países se ha hecho, ¿no? En otros sitios donde tienen el fact-checking, ¿no? O sea, hay que verificar realmente, pero es parte también de no depender también nosotros de algo para verificar la información. O sea, también nosotros tenemos que tener como esta conciencia de revisar la información que recibimos, de cotejarla con medios de comunicación en los cuales sí confiemos. Porque es muy fácil detectar, desde mi punto de vista, podemos caer, pero ya detectar y verificar, si no encuentra uno esa información en muchos medios de comunicación y menos en los que uno lee, esa información no es verdad. Entonces, yo creo que es también de nuestra responsabilidad estar verificando esta información. Y un listado como tal, en realidad, yo nunca he visto ninguna investigación, ningún artículo ni nada donde listen como cuáles son estos lugares o quienes se dedican a hacer estas informaciones, pero evidentemente, como se refiere en el artículo de Gutiérrez Cova, pues tienen diferentes intenciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la intención, va a ser el emisor, ¿no? Si es una parte de desestabilizar gobiernos, muy probablemente sea un partido opuesto, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de AMLO con el PAN o el PRI, probablemente todos los partidos políticos contratan a personas que crean estas noticias falsas también, entonces va a ser algún contrincante partidista, ¿no? Entonces, en este caso sí es fácil, pero bueno, ya lo demás es muy difícil conocer en realidad quiénes son, ¿no, doctora? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Gabriela. Tenemos todavía más felicitaciones en Facebook y tenemos un comentario también de Ever que dice: es bueno dar a conocer estos temas a la población en general. Y a continuación le damos la palabra al doctor Juan Carlos Paz Bautista, que me parece que tiene una pregunta. Gracias, muy amables. Buenos días a todos, doctora. Felicitándola por su presentación, primeramente por su participación en este seminario internacional. Quisiera complementar un poco lo que usted está comentando.
en referencia a que no hace mucho esta denominación de fake news o estas falsas noticias es que empiezan a afectar la comunicación. Si bien habíamos tenido a raíz de las cuestiones políticas la contra de la malinformación a algunas propuestas o candidatos políticos, es la primera vez que nos sucede en salud. Esta velocidad con la que se han dado la pandemia, las nuevas investigaciones, las nuevas comunicaciones, dio pie a estas falsas noticias. E incluso ha hecho que dudemos del trabajo que se realiza en la Secretaría de Salud, en los medios oficiales, y ponen en entredicho la realidad institucional. Es más, se han creado grupos contra la información de nuestros directivos institucionales. Esto ha sido verdaderamente grave. Y por el otro lado, como usted ya hizo mención en su presentación, mucha población hizo caso del consumo de medicamentos a la fecha, medicamentos milagro, que incluso hubo intoxicaciones y muertes por el uso de algunos de estos productos. Se sigue dando pie a ello. Es complejo. Y hace usted también referencia al final sobre corroborar la información. Muchas veces es muy complejo. Incluso como profesional de la salud, me sucedió una ocasión que compartí una información que resultó falsa. Tuve que regresar, pedir disculpas de haberlo hecho, pese a intentar verificar toda la información que utilizamos como profesionales e investigadores. Gracias, doctor, por su comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Qué bueno que seamos conscientes, ¿no?, de todos esos efectos que puede tener esta circulación de información a nivel global, ¿no? Y ustedes como médicos, ¿no? Yo también quisiera preguntarles, ¿no?, ¿cómo se sienten ustedes ante tanta circulación de información, que ustedes pues son expertos en estos temas de salud pública? Y cómo le hacen también ustedes, a cómo responden ustedes ante todas estas noticias falsas, cómo responden como comunidad médica para responder ante toda esta información que no es verificada, ¿no? Y que también millones de personas siguen, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta, yo también de mi parte les pregunto a ustedes, ¿no? Porque me imagino que como médicos también ha sido una época muy difícil para ustedes, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí lo ha sido. Voy a aprovechar que tenía el micrófono para tratar de responderle. También tenemos redes sociales de médicos, y en las redes sociales exclusivas de médicos, cuando hay alguna información nueva, se comparte. Compartimos las normas oficiales, compartimos los nuevos tratamientos, y cuando hay alguna información dudosa, se pregunta, ¿alguien sabe de esto? Y se promueve, y siempre hay alguien que leyó más, que tiene el artículo, que desmiente, o se queda en duda, y quedamos todos de buscar información en los grupos de comunicación. Pero en las áreas institucionales de atención directa hay una normatividad bien establecida. Ahí sí no puede uno salirse, tiene uno que seguir lo que marca la institución, pero no dejamos de ver médicos que utilizan la charlatanería o aprovechan para hacer negocio. En algún momento algún profesional de la salud que no es médico dijo, bueno, es que donde hay lágrimas hay quien venda pañuelos. Dije, no, esto es totalmente antiético, es contra la ética de la salud, quien aprovecha estas situaciones para hacerse llegar de recursos, ¿no? Y bueno, también pasamos por ansiedad, el haber leído tanta noticia, estar tratando de mantenerse al día generó ansiedad, generó depresiones. Algunos estuvimos encerrados mucho tiempo, eso contribuyó al deterioro. De hecho, para estos momentos, la mayor solicitud es la salud mental de los profesionales de la salud. Están cansados, hay un efecto de cansancio ya operativo en este sentido. Pues de toda la comunidad, pero particularmente de los médicos, ¿no? Yo diría. Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, doctora Gabriela, a través de Facebook creo que teníamos varias personas que la estaban siguiendo y de diferentes partes de la República. Voy a nombrar a quienes mandaron saludos y agradecimiento.
Octavio Vargas, Ángeles Aguilera, Margarita Cuevas, desde Ciudad de México, Rita Acuña, de Guadalajara, Víctor Hugo, Rocío Moreno, Catalina Ortega, desde Chilpancingo Guerrero, Avi Aguilar, de Guanajuato, Alma Delia, de León, Guanajuato, Sergio Rodríguez, de Colima, Sonia Figueroa, Rubén Cancino, de Nayarit, Eva Vázquez, Karina Ruelas, Ángeles Gutiérrez, desde Guadalajara, y Olivia Aguirre, Lourdes Licona y Hortensia Robles. Todos ellos mandan saludos y agradecimientos por su ponencia. Gracias. Tenemos también comentarios de Franco Andrés Montenegro. Dice, excelente abordaje del tema. Felicitaciones a la doctora. Muchas gracias. También de Margarita Cuevas. Decía, las noticias falsas son las que corren más rápido porque pasan por donde sea. Esta información altera cada vez más la versión. Bueno, esos son los comentarios en Facebook. No sé si hay algunos otros, doctora Valeria. No, hasta el momento esos son todos los que tenemos. Nada más eso y muchas felicitaciones. No, pues gracias a todos por sus comentarios. Yo espero que bueno, nos desintoxiquemos de tanta información, ¿no? Y también hagamos nuestra tarea, ¿no? Que es esta recepción crítica, ¿no? Y también nosotros contagiar esto a nuestra familia, y revisar la información que compartimos, la que leemos, y a lo mejor descansar un poquito de las redes sociales también. Yo creo que también sería muy sano. Al menos yo creo que en esta pandemia todos nos hemos volcado a la computadora, al ordenador, pues a las redes sociales, al celular, y como nunca creo que hemos consumido información. Entonces, yo creo que desenchufarnos un poquito nos vendría bien y revisar la información que compartimos, revisarla 1 o 2 veces, cotejarla y ser conscientes y pensar antes de compartir, ¿no? A ver, ¿esto está contribuyendo en realidad? ¿Es verdad, no? Cuestionar siempre toda esta información que recibimos, ¿no? Creo que alguien levantó la mano. Sí, doctora Gabriela tiene la mano levantada. Dulce María Portillo, entonces le cedemos la palabra. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Muchas gracias, doctora. Yo creo que la ponencia que nos acaba de dar hoy es muy importante, ya que nunca me había tocado entrar en una que nos explicaran sobre la información falsa que compartimos más que nada, porque yo soy alumna. Entonces creo que sí, a veces leo información y sí me sorprendo de la cantidad de información falsa que hay en las redes sociales. Y pues me agrada mucho que haga este tipo de ponencias porque se me hacen muy bien y muy prácticas para nosotros que apenas nos estamos desarrollando como doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Gracias, Dulce. Bien, gracias. Tenemos otro comentario en Facebook de Gabriela Contreras que dice, esto es muy importante, los usuarios es muy real que requieren de la guía. Sin embargo, no estamos exentos de caer en estas distorsiones. No, pues a todos nos puede pasar. La idea es que parezcan que son verdad, ¿no? Esa es una estrategia de quienes crean este tipo de informaciones. Algunos medios de comunicación, incluso como El País, El Informador, han caído en publicar por la inmediatez, perdón, por querer publicar antes que los demás en informaciones falsas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, luego nosotros creemos esta información. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación que nosotros seguimos, ¿no? Perdón. Tanto encierro, me hace falta salir. Y bueno, entonces, hay que estar verificando, ¿no? La información constantemente y dar un tiempo para cotejar en otros sitios si es que la información circula, ¿no? En el caso del País, pues, publicó una noticia falsa sobre alguien que subió una imagen de Hugo Chávez cuando estaba enfermo en Cuba. La subieron en El País, la creyeron por ganarse la primicia y resultó ser falsa, ¿no? Pero aunque la quitaron del sitio, pues ya muchas personas habían capturado esa información y circuló. ¿Qué pasa? El efecto que tiene también para estos medios de comunicación, pues tienen un descrédito, ¿no? Ante el público lector, porque entonces dices, no, pues si no verificó por ganar la primicia, entonces pues ya se van con más tiento, ¿no? Entonces así hay que ser todos, ¿no?
ser cuidadosos cuando leemos una información y ser responsables también de los efectos, sobre todo en materia de salud, que puede tener a lo mejor una información falsa sobre Belinda, ¿no? O del mundo del espectáculo, ¿qué más da, no? No afecta a nadie, a lo mejor a los actores involucrados, pero ya en temas de salud puede tener efectos nocivos, ¿no? Incluso poner en riesgo la vida de muchas personas. Entonces, por eso afirmo que somos también corresponsables, porque no solamente por el medio que lo difunde, sino nosotros, porque nosotros la hacemos circular todavía más, ¿no? Somos partícipes, contribuimos en esa circulación de noticias falsas. Entonces hay que pensárnosla muy bien antes de compartir información. Muchas gracias, doctora Gabriela. Sí, es muy importante eso que comenta acerca de estar conscientes de la responsabilidad que conlleva tanto el generar como el compartir información. No sé si hay otra pregunta. Me parece que no. Ok, si ya no hubiera alguna otra pregunta, entonces pasaríamos al momento de entregar la constancia. Gracias, doctora Gabriela, por su excelente ponencia y todas sus recomendaciones. Voy a compartir la pantalla de la constancia que se otorga a usted por parte de la Universidad de Guadalajara, que a su letra dice: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Seminario Internacional de Salud Pública, otorgan la presente constancia a Gabriela Gómez Rodríguez por su valiosa participación como ponente con el tema Infodemia en tiempos de COVID, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México, de las 10 de la mañana a las 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook y Zoom. Atentamente, piensa y trabaja. Año delegado Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, Jalisco, a 11 de octubre de 2021. Firman la doctora Gabriela Macedo Ojeda, jefa del Departamento de Salud Pública, y el doctor Noé Alfaro, coordinador del evento. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues gracias a ustedes por la invitación y les agradezco mucho pues su atención y sus comentarios a todos. Muy bien. A continuación cedemos la palabra al doctor Noé Alfaro. Adelante, doctor. Muchas gracias y gracias por la magnífica presentación. La siguiente conferencia habíamos quedado que lo promovían sus ponentes. No sé si la doctora Paulette Calvacanti de la Universidad de Oeste de Santa Catarina de Brasil está aquí, o la doctora Tainan Barbosa, que sí estaba conectada al principio. Solo está Camilia Susana Faller, que es otra de nuestras integrantes del Seminario Internacional de Brasil, pero la doctora Paulette Calvacanti nos presentará el próximo 25 de octubre a la misma hora, 10 horas tiempo de México. Creo que aún no está el cambio de horario. El cambio de horario es a fines del mes. Y nos van a presentar la ponencia de residencias multiprofesionales en salud, la realidad vivida en tiempos de COVID, desde el enfoque de lo que está sucediendo en Brasil, y que invitamos a todos para que estén presentes en esta ponencia dentro de 15 días. Al parecer se ha de haber desconectado la doctora Tainan Barbosa, que sí estaba conectada al principio. Y la doctora Paulette creo que no logró conectarse. O si están, para saludarlas, yo no las vi ahorita. Saludos, doctora Camilia Susana. A ver qué día programamos la siguiente ponencia para su universidad también. Pues, si no hay más,
no sé si alguien de los organizadores del equipo organizador tiene algún anuncio. No, doctor. Ok. No, gracias. Si no, muchísimas gracias a la ponente, la doctora Gómez, al equipo organizador del CUCS y al equipo del CUSH. Muchísimas gracias por su participación, a todo el equipo organizador del seminario, a todos los asistentes y algunos que ya estoy viendo conocidos. Saludos, doctora Marión, doctora Josefina, doctor Oscar, doctora Rosa María, Perla Cristina. Entonces aquí conocemos ya muchos de varias partes del país y del extranjero. Los esperamos en 15 días.